Bueno, muy bien. Estamos listos entonces para comenzar con la charla de hoy. Les presento a quienes no lo conocen y tuvo la amabilidad de darnos esta charla al doctor Pablo Lizamburu. Él es médico cardiólogo y jefe del Servicio de Diagnósticos por Imágenes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ya tiene, por lo que estuve leyendo, unos 15 años de trayectoria ahí en el instituto. Así que bueno, seguramente nos va a enriquecer con su experiencia. La charla sobre la cual va a disertar es sobre el rol de las imágenes en la selección de tratamientos valvulares. Así que bueno, sin robarte más tiempo, Pablo, te doy la palabra para comenzar. Gracias. Dale. Bueno, muchas gracias, Daniel, y buenas noches a todos. Gracias primero, Daniel, por la invitación, porque me contactaste y me invitaste a este evento, a esta reunión, y a la Fundación, bueno, y a todos los que hacen o trabajan en la Fundación por estar e invitarme y escucharme estos minutos. La verdad que nada, es un placer y es un orgullo poder estar acá. Voy a compartir, ¿no? Comparto de acá. Eh, Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Mm, Sí, se ve. Sí, sí, ¿Se ve ahí bien? se ve perfecto. Bueno, voy a checar esto acá. Así se lo puedo- Bueno, la idea más que nada es transmitirle un poco el rol de las imágenes. Si bien el título parece bastante amplio, traté de reducirlo o focalizarlo en tres válvulas que ahora les voy a comentar. Siéntanse libres de consultar o de interrumpirme, si no después cuando terminamos podemos discutir o hablar o cambiar opiniones, que me parece que eso es lo más enriquecedor de todo esto. Eh, Vamos a tratar de... A ver si extraigo esto. Bien, vamos a tratar de hablar durante la charla de estos objetivos o cumplirlos, que es hablar de válvula aórtica y la utilidad de las imágenes en el TAVI, en la reparación de la válvula aórtica. Vamos también a hablar de válvula mitral, insuficiencia y las nuevas intervenciones, ya quizás algunas nuevas y otras un poco más conocidas. Pues veremos un poco de eso. Y válvula tricúspide, yo lo planteo como que aprendimos. Creo que todos los días aprendemos algo nuevo. Me parece que nada, trataremos de ahí abocar un poco toda la información que da dando vuelta a la tricúspide, que en los últimos años es inmensa. Pero bueno, llevaremos quizás algunos conceptos, o trataré de llevarles a ustedes algunos conceptos básicos. eh, y nada, al final podremos discutir un poco de todo esto. La idea de hablar de válvula aórtica y TAVI es focalizarlo principalmente en la tomografía. Todos sabemos que el ultrasonido es una herramienta útil y de primera línea para el diagnóstico de la enfermedad valvular aórtica, pero después cuando uno ya planea la intervención en estos pacientes para una válvula percutánea, la tomografía juega el rol crucial, tanto en el diagnóstico o, digamos, ayuda en el diagnóstico, como también, y quizás su mayor fortaleza está en el planning de la intervención y en algunos casos en el seguimiento. En el diagnóstico porque ayuda a definir aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica que el eco todavía nos deja dudas o que tiene un low flow o low gradient y que podemos, como las guías lo dicen, utilizar el score de calcio para poder definir la severidad o ayudarnos a definir la severidad como dije recién que las guías lo marcan, cuando el score es mayor a 1300 unidades Agaston, perdón, en las mujeres y es mayor de 2000 en los hombres. Bueno, estaríamos en una entidad de severidad y no tanto de moderada enfermedad. También ayuda para el diagnóstico de la enfermedad coronaria en los pacientes que van a TAVI, generalmente, o no generalmente, pero siempre analizamos las arterias coronarias. La tomografía nos puede dar información, excepto que tengamos mucho calcio y se haga un poco difícil. En ese caso, se termina definiendo en el mismo procedimiento con un cateterismo. Y en el rol del planning, que quizás es uno de los puntos más cruciales, gana su terreno o es su gol estándar, es su resolución espacial, ¿no? Nosotros podemos con la tomografía analizar la estructura de la zona de la válvula, medir el anillo en forma correcta,
analizar la altura de los ostium coronarios y con eso poder planear qué tipo de válvula vamos a implantar, si es anular o supranular, si es balón expandible o autoexpandible. Y también vamos a analizar los accesos vasculares, también cruciales a la hora de decidir por dónde vamos a entrar a esta intervención o a este procedimiento. Y en el seguimiento, que después veremos un poco de esto, empieza a jugar un rol porque se empieza a ver publicaciones de válvulas percutáneas, como también biológicas, con presencia de trombosis subclínica o trombosis inicial, que a veces no la detectamos porque no la pensamos, pero que empiezan a haber publicaciones donde un porcentaje cada vez mayor tienen trombosis y esa trombosis genera como hipótesis una degeneración prematura de los devices o también de las válvulas biológicas quirúrgicas. Dentro de la válvula aórtica y la estenosis principalmente, hay una discusión o se empieza a discutir, se empieza a poner en discusión el timing de la intervención. Y todos sabemos que la estenosis aórtica severa se interviene cuando el paciente tiene síntomas y no hay dudas de eso. Ahora nos vamos un poco más atrás y sabemos que cuando la fracción de sección cae por debajo del 50% es otra indicación de intervención, pero empezamos a ver publicaciones y cada vez seguramente vayan a ser mayores, donde empezamos a plantear o se empieza a plantear esto de la función de cámara, donde la afectación del miocardio o del ventrículo izquierdo juega un rol quizás tan importante como la valvulopatía. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque los pacientes que hacen síntomas, todos sabemos que tienen un grado de disfunción ventricular, o sea, hacen falla diastólica o ya están en un proceso de falla de función sistólica, y ya es eso, un estadio quizás un poco más avanzado de la enfermedad, donde los pacientes cuando los intervenimos, algunos no recuperan función y siguen teniendo ese daño miocárdico que hace o les marca la evolución en los años siguientes, ¿sí? Y hay dos trabajos, que uno de ellos que recién se publicó, que ahora vamos a ver, que es el Avatar, y este trabajo que es el EVOLVE, que es un estudio inglés que está todavía en fase de seguimiento, donde plantean la detección de fibrosis en pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, ¿sí? Y hacer un seguimiento de estos pacientes con fibrosis. Lo que hicieron ellos fueron analizar tres ramas, o la están analizando todavía, que es una es la rama de los que no tienen fibrosis por detección o detectada por reace tardío con gadolinio. El otro grupo son los que tienen fibrosis y a esos que tienen fibrosis les indicaron la intervención temprana. Y un tercer grupo son con fibrosis, pero les hacen el seguimiento porque los tres grupos están asintomáticos. Lo que quieren analizar, o lo de la hipótesis del trabajo, es, bueno, aquellos que tienen fibrosis y los intervenimos tempranamente, seguramente les tiene que ir mejor de aquellos que tienen fibrosis y esperamos a que tengan síntomas o que tengan una indicación por las guías para intervención. Este estudio es el EVOLVE, es el estudio que está marcando acá, donde lo que ellos hacen es intervenir prematuramente o tempranamente a los pacientes a los cuales se les detecta fibrosis miocárdica. Y la otra hipótesis que hay planteada y que uno puede pensar y que van a aparecer trabajos es que ya la fibrosis ya es un estadio quizás un poco, no quiero decir avanzado, pero es un estadio de daño miocárdico, daño de fibra. Se está planteando que quizás el T1 mapping, que marca fibrosis difusa, puede ser un marcador previo allá en la instalación de la fibrosis, que seguramente esa fibrosis no va a cambiar. Una vez establecida, ya queda. Ahora, la fibrosis difusa es un estadio previo donde el daño es muchísimo menor y que nos puede llegar a marcar ese compromiso miocárdico que no queremos tener en el futuro, que es la fibrosis ya establecida o la afectación de cámara en estadios muchísimo más avanzados. Hay otros marcadores químicos, como pueden ser la troponina o el BNP. Ya sabemos que el BNP aumentado también ayuda a definir la intervención, pero los trabajos que se empiezan a plantear en estos años y seguramente en los próximos y no muy alejados es esto, tratar de analizar cómo es la función de fibra o la función de cámara de las estenosis aórticas severas, y quizás en las guías en los próximos años, cuando tengamos más estudios randomizados, puedan llegar a cambiar. Este es el estudio Avatar que se publicó recientemente, ahora en el European Journal, donde lo que hicieron fue analizar
157 pacientes con estenosis aórtica severa asintomáticos y los dividieron en una rama de intervención prematura o temprana, asintomáticos, ¿no? Y una rama de seguimiento de watchful waiting. Lo que vieron en un compuesto primario como resultado que estaba analizado por mortalidad de todas las causas, infarto de miocardio, stroke o hospitalización por insuficiencia cardíaca no planeada, es que la rama de intervención temprana, ¿sí?, les fue mejor o tuvieron menos eventos en el seguimiento de casi 5 años versus la rama de seguimiento o de observación hasta la aparición de algún criterio por guía para su intervención. Esto quiere decir que, como dijimos anteriormente, los pacientes parece ser que se intervienen antes de la aparición de los síntomas o de las indicaciones que dicen las guías, empieza a mostrarse que los resultados pueden llegar a ser mejores. Seguramente necesitemos más trabajos con mayor número de N y mayor estudios randomizados para poder empezar a cambiar un poco el pensamiento. Pero la idea de esto es poder transmitir esto también, de que tenemos que empezar a pensar que no todo es la válvula, que también hay mucho en juego que tiene que ver con la función ventricular y también quizás la fracción de eyección sea es un marcador, digamos, tardío o que nos puede enceguecer, ¿sí?, donde ya la fibra empieza a tener algún daño, pero que todavía la fracción de eyección no cayó. Y fíjense en este trabajo publicado por Jerome Bax y Victoria Delgado, que es un trabajo de seguimiento, no es un randomizado, pero que nos trae información importante. Ellos en el 2018 ya publicaron esto mismo, pero en pacientes con estenosis aórtica severa, ¿sí?, y la caída del strain como marcador de mal pronóstico en el seguimiento. Ahora lo hicieron en el 2022, lo publicaron en la Journal de la ACE, en pacientes con estenosis aórtica moderada. Y ellos vieron que aquellos pacientes que tenían estenosis aórtica moderada y fracción de eyección más del 50%, a casi 6 años de seguimiento, tenían una tasa de sobrevida aceptable, más del 80%. Pero aquellos que tenían fracción de eyección menor al 50%, comparados con aquellos que tenían fracción de eyección mayor al 50%, pero con un strain longitudinal menor de 16%, les iba igual. O sea, fracción de eyección normal con strain bajo les va igual, ¿sí?, que los que tienen fracción de eyección por debajo del 50%, que es una indicación de guía para intervención. Entonces, el mensaje es: empecemos a pensar que no todo es la válvula y que tenemos que empezar a buscar herramientas que nos puedan estratificar mejor cómo es la función del miocardio o cómo es la función de esa fibra miocárdica frente a este problema que es una poscarga fija como es lo que genera la estenosis aórtica en este caso. Otro concepto que me parecía interesante es buscar herramientas dentro de la plástica de la válvula aórtica. Si bien la plástica de la válvula aórtica no es una técnica totalmente utilizada o globalizada, porque requiere de mucho expertise del grupo quirúrgico, nosotros en el instituto, de la mano del doctor Navia, que es el jefe del servicio de cirugía, ellos tienen un gran entrenamiento en lo que es la plástica o resuspensión de la válvula aórtica nativa en las patologías aórticas, y siempre estamos en contacto y hemos aprendido mucho de ellos de cómo es o qué es lo que necesitan de información de nuestras imágenes y qué es lo que hacen dentro del quirófano a la hora de reparar una válvula con un grado de afectación o cierto grado de afectación. Nosotros lo que hacemos primariamente, lo que yo les traigo acá, es decir, bueno, al cirujano le puedo decir cómo es la válvula, ¿sí?, y lo puedo hacer por ecografía transtorácica, quizás un poco más difícil, pero sí lo puedo hacer mucho mejor con ecografía transesofágica, y si tengo 3D también lo puedo hacer con mejor resolución en algunos casos. Siempre entiendan que el 3D depende de un buen 2D, ¿sí? Si no tenemos una imagen bidimensional buena, el 3D no es buena. Y nosotros ya directamente le informamos al cirujano: mirá, la válvula es tricúspide, pero tiene cierto grado de afectación, tiene calcio, tiene fibrosis, tiene valvas retraídas, va a ser difícil que la puedas reparar. O le voy a decir que al cirujano que es una válvula bicúspide, que tiene un RAFE calcificado, engrosado en hora 5, y que jet de insuficiencia, esto acá no lo muestro, pero lo puedo decir desde dónde hasta dónde comienza o desde dónde hasta dónde se extiende. Le puedo informar la simetría que tiene esa válvula bicúspide, o también le puedo decir: mira, la válvula es tricúspide,
pero tiene un folding, que es esta línea que ustedes ven acá en la valva coronariana derecha, que es un repliegue fibrótico que se genera en la valva y que eso seguramente las veces que los vimos son difíciles de reparar, son difíciles de resecar y siempre la válvula está con un grado de afectación. Una de las cosas importantes como imagenólogos y cardiólogos es que tenemos que saber cuál es el mecanismo de esa insuficiencia que el cirujano va a reparar. Y generalmente las reparables, las que Carpentier dividió en tipo uno, que es la que hay afectación de la zona del sostén de la válvula, que es la aorta, y que las más difíciles de reparar son las que tienen restricción, las tipo 3 y que las que son tipo 2 de prolapsos a veces se pueden reparar, pero hay que ver bien cuál es el mecanismo del prolapso, qué es lo que lo genera. Las bicúspides no son fáciles de reparar, pero sí cada vez se va entendiendo un poco más y los cirujanos lo que nos piden es evaluar si esa bicúspide es simétrica, ¿sí? O si es asimétrica. Y si es simétrica tiene más chance de reparación, siempre y cuando no tenga un RAFE bastante calcificado, o sean bicúspides puras, o sean valvas que no estén enfermas. Pero cuando hay mucha simetría, ¿sí? Que lo medimos por el ángulo del punto de cierre, esa simetría o ese ángulo cada vez más agudo nos marca mayor asimetría y mayor dificultad para la reparación. Esto es información que nosotros le tenemos que dar al cirujano, que se la vamos a dar previo a la intervención en el estudio de diagnóstico, como también se la vamos a tener que ir a analizar adentro del quirófano. Si bien en nuestro centro los anestesistas hacen la ecografía transesofágica dentro del quirófano, en ciertos casos de dificultad o de dudas, nosotros entramos y créanme que la mayoría de las veces que entramos es por estas reparaciones. Y los puntos que analizamos cuando vamos al quirófano o cuando hacemos el diagnóstico previo y le tenemos que dar la información no son muchos, son pocos. El más importante es que la zona de coaptación entre las valvas tenga más de 7 milímetros y que la altura de las valvas o de los velos sea por lo menos mayor de 12 milímetros, ¿sí? Esos son dos puntos cruciales. Lo otro que tenemos que brindarle es si hay algún prolapso, si hay alguna perforación o cuál es el diámetro del anillo para poder tener un poco de idea a la hora de entrar al quirófano de cómo va a ser su reparación. Los predictores, sí, de mal pronóstico por el eco, y que esos los debemos recordar, tienen que ver con aquellas lesiones que yo me les dije, tipo 3, esas que tienen retracción de las valvas, que tienen afectación del cuerpo valvar o de los bordes. Los jet excéntricos, siempre que vean un jet excéntrico, sea previo a la intervención o durante la cirugía, ¿sí? Cuando la insuficiencia que queda residual es excéntrica, eso a veces diríamos que no importa tampoco la magnitud. Ya cuando es excéntrico es un marcador de mal pronóstico porque marca asimetría de la reparación y en el tiempo eso seguramente se va a incrementar. Nivel de coaptación, como dije, menor de 7 no es buena reparación. Si al cirujano le queda esto muy tirante y hay poca zona de coaptación, eso no es bueno, porque seguramente se pueda llegar a abrir. Y el plano por debajo del tubo, o sea, que el cierre sea por debajo del tubo de la aorta que van a poner nuevo, tampoco es bueno, porque eso termina siendo un prolapso en el seguimiento. Este es un ejemplo que justo ayer, lunes, hice en el laboratorio de eco, un paciente que viene con un aneurisma de aorta torácica ascendente. Esta aorta mide casi 56 milímetros y venía para valoración, para plástica o para reparación valvular. O sea, se iba a poner un tubo y se iba a hacer resuspensión de su válvula. El cirujano, en este caso, quiere ver cómo está la válvula para ver si la puede preservar o no y si la tiene que reparar o no. Bueno, ustedes claramente están viendo que la aorta está dilatada, que hay pérdida de arquitectura sinotubular, pero, y que el punto de captación parece bastante bueno, ¿no? Se ve zona de captación buena, el anillo no está muy dilatado. Lo que sí se ve es que las valvas son un poquito, no diría gruesas, pero que tienen algunos grados de fibrosis. Y hay un punto importante que si ustedes son muy detallistas van a ver en la valva coronariana derecha, que es esta que está acá abajo, un punto en el cuerpo de la valva que está como flexionada, ¿sí? Ven como una B corta, ¿ah? Si yo lo miro desde acá, desde la aorta hacia el tracto de salida. Esperen que, no sé si ustedes ven mi cursor, creo que sí.
esta zona tiene ahí como una zona de B corta, esto que está acá, ¿sí? Y este repliegue es lo que les dije recién, que es esta zona de folding o repliegue fibrótico que tiene la valva, en este caso la coronaria derecha, es el lugar donde mayor veces lo vemos, no es frecuente, es infrecuente, pero fíjense que es una válvula tricúspide, como les dije, tiene algunos grados de fibrosis a nivel de las valvas, tiene un déficit de coaptación central, y acá abajo, en la valva coronaria derecha, tiene un folding, que es un repliegue fibrótico, que eso seguramente dificulte la reparación o la preservación de esta válvula. Acá un poco las mediciones que hice ayer, la zona de coaptación me dio 7 milímetros punto 5, la altura de los velos al cierre o al punto de coaptación me dio 16, o sea, más de 12, y yo también le mido el largo de las valvas, es una información para el cirujano, pero créanme que estos dos puntos son importantes y cómo es la estructura valvular, cómo están los velos y la presencia en este caso del folding, que va a ser un poco dificultoso la técnica quirúrgica seguramente. Bien, con respecto a la disfunción protésica, las imágenes también tienen su rol y, como dije al principio, juegan dentro del algoritmo diagnóstico de disfunción de prótesis. No voy a hablar de todo el algoritmo, pero sí el eco es la primera herramienta en el cual nosotros evaluamos el mecanismo de la disfunción si podemos, analizamos los gradientes, vemos si el problema es valvular o si es previo a la válvula, si hay un gradiente que acelera y que pasa por la válvula y que hace que la válvula simule tener gradientes aumentados, como puede ser una obstrucción del tracto de salida o como puede ser una hipertrofia medio ventricular. Pero si no hay nada de eso y vemos en este caso, por ejemplo, en el eco transesofágico, esta dehiscencia de todo el borde de la válvula mitral, ya tenemos el problema de la disfunción protésica, pero hay que pensar también que en el algoritmo debemos pensar otras causas. Y lo que nosotros debemos analizar siempre, más allá de los gradientes, que son importantísimos para empezar el algoritmo, es la estructura valvular. Y a veces la estructura valvular la vemos mejor en tomografía que en ecografía. Más que nada la válvula aórtica, que está metida dentro del tracto de salida, y a veces cuando no hay una dilatación de la aorta, como vimos recién, o cuando está todo muy chico, a veces dificulta esas prótesis poder verlas bien porque tienen muchas sombras acústicas, mucho metal, y no nos permite detectar el problema que nosotros queremos evidenciar. Y la tomografía, con estos gatillados nosotros podemos ver bien la estructura de los velos, podemos ver los soportes y podemos ver bien si hay alguna afectación estructural. En este caso, como dije al principio, se ve aumento de los velos, esto es trombosis de los velos, esta válvula está trombosada, la resonancia nos puede ayudar también a detección de trombosis, análisis de flujo y de gradientes también, como también de insuficiencia, y en este caso el PET en los casos de sospecha infecciosa de la prótesis. Siempre analizamos en la disfunción protésica, y la utilidad de las imágenes es, como dije al principio, o como dije recién, movilidad valvar reducida, engrosamiento, calcificación de las mismas, incremento de los gradientes y reducción del área efectiva. Y esto se los traigo porque quiero que lo tengan como concepto. Siempre pensar que una válvula que tenga gradientes aumentados y estructuralmente la vemos bien, o no encontramos la causa clara, no nos olvidemos de hacer una tomografía, porque seguramente más de una vez van a encontrar trombosis, o van a encontrar trombosis y panus, o fibrosis y trombosis en estos estadios medios indefinidos, que muchas veces pensamos que no va a pasar nada de eso, pero que sí pasa. Recuerden que la trombosis con la tomografía se diagnostica muy fácilmente y que se mide por unidades de Hanfield, y cuando hay menos de 70 es trombo agudo, cuando hay entre 70 y 140 hablamos de trombosis y fibrosis, y cuando hay más de 140 hay panus. Siempre esto va correlacionado con la clínica. Un paciente que se operó hace 4 o 5 meses, un año, 2 años, es difícil que ya tenga panus o degeneración valvular, pero sí puede llegar a tener trombosis y fibrosis. Entonces, pensar eso y pensar el tiempo de reparación o de recambio y la posible causa. ¿Y por qué lo traigo? Porque en el subanálisis del Partner 3 que se publicó el año pasado, el Partner 3 central que randomizó pacientes a TAVI versus cirugía, eran aproximadamente 1000 pacientes, si no mal recuerdo. En este subanálisis, lo que hicieron fueron analizar los pacientes en base a tomografía a los 30 días y el año de seguimiento. Y lo que vieron es que a los 30 días
el 13% de los pacientes que fueron a TAVI y el 5% de los quirúrgicos tenían trombosis subclínica. ¿Qué representa esto? Es trombosis sin ningún criterio clínico, solamente leve incremento de los gradientes. Cuanto más compromiso del anillo y de las valvas tenían, que se miden por HALT, de 25%, menos 25, o 25-50 o más de 50, más gradiente y más afectación, ¿sí? Al año de seguimiento, los pacientes que fueron a reemplazo percutáneo tenían 28% trombosis subclínica y 20% los quirúrgicos, o sea, demasiado. ¿Y qué cambió esto? Bueno, cambió que cuando compararon los que tenían trombosis con los que no tenían a los 30 y al año de seguimiento, vieron que a los 30 días, si bien no había diferencias significativas porque la P daba para 0,09, pero sí tenían un poco de incremento de los gradientes comparados con aquellos que no tenían trombosis, 11 versus 15 o 15 versus 12, al año los pacientes que tenían trombosis tenían ya gradientes casi de 20, 18,8 más menos 2, versus los que no tenían de gradientes normales de 12. O sea, ahí sí hubo diferencias significativas. ¿Y qué se está pensando? ¿Cuáles son las hipótesis de esto? Bueno, que los pacientes que tienen trombosis subclínica diagnosticada son aquellos seguramente los que van a tener degeneración valvular prematura y que aquellos que no detectamos y que vemos que a los 3 4 años tienen gradientes aumentados y no sabemos por qué, bueno, seguramente esos pacientes podrían llegar a haber sido estos pacientes que estamos viendo en este subanálisis. Esto no quiere decir que tenemos que anticoagular a todos los pacientes que tienen una prótesis o una TAVI, pero sí tenerlo presente de que si estamos viendo gradientes aumentados, nosotros hacemos imágenes, bueno, pensar cuál es el motivo de esos gradientes, que no todo es hemodinámico, no todo es anemia, no todo es recién se operó, sino que ir un poco más allá. Y lo importante de esto, y como concepto también, es que todo paciente que se hace una reparación valvular o un reemplazo valvular o se puso una válvula percutánea, tiene que tener una ecografía con los gradientes medidos previo al alta, como mínimo, para poder tener ese basal y poder hacer el seguimiento en una forma más correcta. Bien, vamos ahora a pasar a la válvula mitral y la utilidad de las imágenes. Principalmente con la válvula mitral nosotros aprendimos muchísimo con el eco 3D, esto ya hace más de 15 años, cuando de la Universidad de Chicago Roberto Land empezó a publicar las primeras imágenes tridimensionales de la mitral. Y si bien las técnicas fueron creciendo y las definiciones y los tipos de imágenes fueron siendo cada vez mejor, lo importante de la tridimensionalidad en la válvula mitral es que nosotros podemos hablar del mismo idioma que los cirujanos. Y esto seguramente ya lo habrán escuchado muchas veces, pero créanme que es sumamente importante que en el centro donde nosotros estemos, los cirujanos aprendan de estas imágenes y nosotros aprendamos de los cirujanos. Es un intercambio de conocimiento mutuo y cuando ellos aprenden de estas imágenes, te las piden siempre porque esto les permite a ellos planear la intervención o la intervención valvular, o a los hemodinamistas o a los intervencionistas les permite planear la intervención valvular, ya sea por reemplazo percutáneo o por tratamiento de borde a borde como los MitraClip. ¿Por qué aprendimos y por qué aprendieron? Porque ahora los dos, los que hacemos imágenes y los cirujanos o los intervencionistas, podemos ver, más que nada los cirujanos, podemos ver la válvula desde la misma vista que la ven ellos en el quirófano, ¿sí? Y el grado de éxito de la intervención valvular, los centros donde se hacen reparaciones valvulares, tiene que ver con el grado de expertise del cirujano, claro que sí, en la técnica que use y cómo la haga, y también en la información que le brindemos de lo que estamos viendo en las imágenes, ¿sí? La localización del problema, si es un prolapso localizado, como dice acá el gráfico, si es una dilatación anular leve, si no hay calcificación, si hay un cleft o perforación, si hay la calcificación leve, si hay prolapsos más de un segmento o si es un prolapso anterior. Bueno, todo eso va siendo cada vez más desafiante la reparación, hasta llegar al punto donde el cirujano decide, esto no es reparable, seguramente ya voy a entrar directamente pensando en hacer un recambio valvular y no voy a perder tiempo reparando. Generalmente, en los centros donde la reparación está como primera línea, como nosotros nos pasa en el ICVA, los cirujanos siempre intentan hacer una reparación, siempre tratan de buscar el mejor éxito en eso porque, bueno, tienen su expertise y porque les va bien,
pero bueno, cuando la reparación no anda, se convierte y se hace el reemplazo. Las diferentes empresas o vendors de máquinas o de software nos brindan diferentes formatos de dar la información, en este caso Philips con este formato paramétrico donde nos dan toda la información que el 3D nos puede dar en la reconstrucción después de la válvula mitral. Nada, hay información útil, hay información que a veces no se usa. Lo más importante es ser descriptivos en el problema que tiene la válvula más que en las mediciones puntuales. En estos casos, los cirujanos quieren descripción del mecanismo y cuál es el grado de afectación y dónde se localiza, y con eso ellos ya tienen una idea de cómo va a ser la intervención. Dentro del intervencionismo, y nos vamos al MitraClip y a las válvulas percutáneas, dentro del intervencionismo, en este caso el MitraClip, también hay mucha información que debemos brindar, y acá sí la ecografía juega un rol más importante, porque no solamente vamos a estar en el diagnóstico previo a decidir la intervención del problema mitral, sino que vamos a estar durante la intervención. Y la ecografía transesofágica durante la intervención es crucial porque nosotros vamos a guiar a los intervencionistas de cómo hacer esta intervención. O en realidad no cómo hacerla, pero sí guiarlos dónde están posicionados y cuál es el resultado que tienen en el momento que hacen el grasping o los clips. Y información que debemos darles tiene que ver con en las causas orgánicas, dónde está el segmento afectado, si es un prolapso de un segmento, si es de A2 o P2, si es de A1 o P1 o A1 P1 o P3 A3, o si es una enfermedad de Barlow, si hay calcificación y esa calcificación se localiza en las zonas del grasping, como ustedes ven acá. Acá poner un clip es sumamente difícil. Si hay calcio se puede romper o no se puede agarrar bien el clip y nos sirve. ¿Cuál es el área de la válvula que tenemos antes de poner el clip? Nosotros tenemos que medir por reformación multiplanar. Esto lo hacemos por el eco 3D, con una imagen 3D hacemos la reformación y medimos el área en esta imagen de eje corto o short axis. Nosotros podemos trazar todos los bordes y decirle esta área es mayor a 3.5. Bueno, es factible de poder hacer, pero si es menor a 3.5 y quizás en este caso sea difícil de hacer y seguramente te va a quedar con estenosis. Y después en las causas funcionales, perdón, en las causas orgánicas también, la medición del ancho del flake, si tenemos un prolapso, cuál es ese ancho de ese flake y cuál es la altura de ese flake. Si es mayor de 15, es menos factible que podamos repararlo o agarrarlo, y si es más de 10 el alto, digamos, la altura, también va a ser un poco más difícil. Nada es imposible, pero la tasa del éxito o la necesidad de poner más de un clip seguramente entre en juego. Luego de la intervención, analizamos el grado de éxito o de insuficiencia que queda residual. Esto es un paciente que hicimos. eh, mm, no me acuerdo cuánto hace, pero creo que fue este año, estuve en esta intervención. Nosotros, esto está resumido, pero empezamos siempre con la punción transeptal. Es una punción transeptal alta, donde sí lo guiamos al hemodinamista porque necesita punzar alto para poder bajar el dispositivo desde arriba y que baje en forma recta, ¿sí? Y una vez que ya hace la punción y puede empezar a descender el clip, nosotros lo miramos o lo seguimos desde esta imagen X-Plane que se llama para Philips o biplano para otras marcas de ecografías o de ecógrafos. Y acá lo que vemos es dos imágenes en forma ortogonal, o sea, de esta imagen bicomisural que está a 60 grados como ustedes ven acá, nosotros apretamos el botón y nos da una imagen simultánea, la misma en vista ortogonal, o sea, 90 grados, que es a 150 en este caso. Y podemos ver, en este caso, pues, que está el clip en forma de perfil, cómo va descendiendo, y acá en forma de frente, cómo va descendiendo en esta vista que la podemos llamar también anterior y posterior, y esta que es lateral. También con el 3D le vamos a dar la información al intervencionista de cómo está bajando el clip. Acá podemos decir que baja bien, pero no sabemos bien a qué altura de los festones o de las valvas está, si está en P2 o está más localizado hacia A1, P1. Bueno, acá con esta imagen tridimensional, en el momento que estamos haciendo esto, apretamos el 3D y podemos decirle, mira, el clip se está yendo más hacia la zona de A3, P3, se está megalizando, porque esta es la zona media,
y necesitas ponerlo más en A2P2 porque el problema está ahí, entonces tiene que subir y tiene que reorientarlo hacia la zona de A2P2 y volver a descender. O sea que es información sumamente útil la nuestra. En ese momento estamos sumamente activos hablando de par a par con el intervencionista para poder guiar y poder tener éxito en la intervención. Luego del clip, cuando el clip ya está localizado en su lugar donde estaba el problema, en este caso fue a 2P2, nos queda esta imagen como de ojitos de búho, que es la misma técnica que nosotros aprendimos leyendo la de técnica de Alfieri, donde se hacían los puntos en A2P2, y luego controlamos por medio de esta imagen, que esto es una imagen de Glass View, que es una imagen de transparencia, como si fuese vidrio, donde nosotros podemos ver o podemos anular las estructuras. Por ejemplo, el clip acá no lo vemos, o lo vemos transparentes y podemos ver desde dónde se inicia la insuficiencia residual, que en este caso es mínima y que el éxito es sumamente alto de la intervención, ¿sí? No siempre quedan así, a veces quedan más insuficiencias o a veces hay que colocar otro clip. Bien, dentro de las intervenciones percutáneas valvulares, y esto es también cosas que empiezan a aparecer ya desde los últimos años, tiene que ver con colocar válvulas percutáneas sobre generalmente otra válvula previa, o sea, lo que llamamos valving valve o una bioprótesis, o valving ring sobre una plástica, en este caso mitral, o valving mat sobre con una afectación de calcio importante. Este trabajo, publicado por la Mayo Clinic en Jack el año pasado, también en el TCT, se demostraron los resultados a 5 años de, el seguimiento de los pacientes que fueron a Valvin-Val, Valvin-Rin y Valvin-Mac. Y lo que se vio es que la tasa de sobrevida de estos procedimientos, de estos pacientes, que bien fueron pocos, fueron 30 para cada grupo, los pacientes que fueron a Valvin-Val tuvieron mejor tasa de sobrevida comparado con los que fueron a Valvin-Rin y a Valvin-Mac. La respuesta no es bien clara por qué se mueren más unos que los otros, si bien sabemos que son pacientes de muy alto riesgo, generalmente cuando van a estas intervenciones. Lo que sí podemos analizar es que los pacientes que van a Valvin-Mac y Valvin-Rin generalmente tienen anatomías más desfavorables a la hora de poner la válvula que los que tienen a Valvin-Val. Y esto es fácil de pensar. Si tenemos una válvula biológica y queremos ponerle otra, tenemos ya todo el anillo o la zona para poder implantarla siempre y cuando elijamos la válvula correcta. Ahora, cuando tenemos un valving ring, los anillos pueden ser anillos completos o incompletos, en su mayoría son incompletos, pueden ser flexibles o rígidos, y ahí ya la anatomía no empieza a ser toda igual cuando ponemos una válvula. Hay zonas que no va a tener anillo, entonces la válvula se va a colocar diferente, y cuando tenemos un valving MAC, ni hablar de que la zona o el landing zone donde vamos a poner esa válvula es totalmente anfractuosa o difícil o muy diferente a una bioprótesis ya colocada, donde seguramente sea todo igual o del mismo material. Acá ya hay calcios que se pueden romper, que se pueden acomodar diferente y la válvula seguramente va a quedar en posiciones diferentes. Son teorías, todavía no sabemos bien, son pacientes de muy alto riesgo, son los primeros resultados, hay que seguir esperando. Seguramente las técnicas van a ir mejorando. Y este es un poco también lo que ellos publicaron, la misma gente de Mayra Guerrero de la Mayo Clinic, como un mapa de proceso de cómo tenemos que evaluar al paciente con un Valvin MAC, que es quizás lo que cada vez aumenta en número de casos. No es que los MAC o la afectación cálcica aumente ahora, siempre hubo calcificación a nivel del anillo y hay pacientes que van a encontrar que lo tienen, solamente que ahora como le damos una entidad a esa patología que tiene un tratamiento que puede ser factible, bueno, empezamos a reevaluarlos de vuelta y los casos empiezan a reaparecer y a tratarse. Antes no se hacía nada y era muy difícil operarlos porque sacar todo ese calcio se podía romper y los pacientes nada, tenían mal pronóstico. Hoy siguen teniendo mal pronóstico, pero esto puede ser una alternativa. Entonces empezamos a discutir de vuelta qué hacer con estos pacientes. Acá el proceso es imágenes para los diagnósticos, tomografía y ecografía transesofágica, evaluar siempre el tamaño del anillo, el score de calcio, que ahora lo vamos a ver, que es lo que proponen la gente de la Mayo,
La obstrucción al tracto de salida, esto es sumamente importante y se los voy a explicar también, y la presencia de leak o de sellamiento de la válvula, esto que decimos de que el calcio es irregular y que la válvula puede ser que no encaje bien y que queden leak periprotésicos. Ellos hicieron una escala de graduación, digamos un score, para poder predecir qué válvulas pueden embolizar y qué no. Y el score lo basaron en la extensión del calcio medido por tomografía. En tomografía simple, ustedes hacen tomografía simple sin contraste y el calcio se ve perfecto. Entonces lo que vieron es que a medida que el score aumentaba, cuando tenemos un número más de 7, sumando estos números, ¿sí? Y evaluaban el espesor del calcio, la distribución, el compromiso de los trígonos y el compromiso de las válvulas. Cuando tenemos más de 7, la tasa de embolización del dispositivo de la válvula es baja. Ahora, cuando tenemos menos de 4 o menos de 3, la tasa de embolización puede ser muy alta y es riesgoso poner en ese no tanto MAC un dispositivo valvular percutáneo. Y una cosa importante, y acá juega un rol crucial la tomografía, es analizar la factibilidad principalmente de dos puntos. Uno tiene que ver con, perdón, de tres. Uno tiene que ver con la medición del anillo correcto para poder elegir la prótesis correcta, analizar la relación de ese anillo con la arteria circunfleja, como ustedes ven acá. La arteria circunfleja pasa por la zona del anillo y quizás el anillo puede hacer que comprometa en expansión cuando se pone en la válvula. eh, y comprometer la circunfleja. Esto puede pasar a veces cuando se hace una sutura del anillo y se llevan un punto con la circunfleja, el paciente hace y supra desnivel del ST en la región infralateral, la región de la circunfleja. Bueno, acá tenemos que ver la relación entre la distancia de la arteria y el anillo para estar seguros de que no vamos a comprometerla. Y lo más importante es la neoformación del nuevo tracto de salida, o que lo que llaman en las guías el neo-BOT. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos que elegir una prótesis que no genere obstrucción del tracto. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, hay diferentes modelos o diferentes software. Uno de los más conocidos es el Trimension, es una empresa que tiene un software que tenemos ya todas cargadas las diferentes tipos de válvulas, cuál es la altura de la válvula, cuál es el diámetro, cuál es el orificio efectivo, bueno, toda la información que necesitamos, pero en este caso nosotros necesitamos saber si al hacer el modelo en nuestro paciente con la tomografía del paciente va a generar esta obstrucción. Esta obstrucción la vamos a ver en esta vista axial y vamos a decir, este tracto de salida está todo ocupado, el tracto de salida, el área del tracto de salida cero, esta es imposible de colocar. ¿Por qué? Tiene una pollera muy larga de 20 milímetros y ocupa todo. Entonces tenemos que buscar otra, una que tenga una pollera más corta. Esta, por ejemplo, genera en la reconstrucción que hacemos antes del procedimiento, nos genera un área de tracto de salida de 115, que sigue siendo un tracto de salida chico y que va a dar obstrucción al tracto de salida. ¿Por qué? Porque se recomienda que por lo menos sea el tracto de salida, ¿sí?, mayor a 170 milímetros, o algunas veces se dice, o en algunas publicaciones se permite hasta mayor a 150. Por debajo de 170 o 150 de área, en el fin de la sístole hay riesgo de obstrucción del tracto, hay gradientes aumentados y al paciente le puede ir muy mal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es la hipertrofia que tienen septal, la longitud de la valva anterior cuando es mayor a 26 milímetros puede generar lo que conocemos como mecanismo de SAMP, movimiento anterior sistólico. La valva se mete dentro del tracto y genera gradiente. Otra cosa es la angulación. Cuanto más angulada o más aguda es el ángulo mitroaórtico, también hay mayor riesgo de obstrucción al tracto. Son todas cuestiones que debemos analizar antes de planear una intervención percutánea en nuestros pacientes, ya sea Valvin-Mac, Valvin-Ring o Valvin-Val. Nosotros hemos tenido algunos casos y han sido casos que no nos ha ido bien, son casos muy difíciles, son pacientes muy comórbidos, donde todavía nada, debemos tener un poco más de curva de aprendizaje y hacer más casos y bueno, ir perfeccionando la técnica, pero no son fáciles como todo lo que parece acá, que los dibujitos son muy lindos. Bien, bueno, vamos a entrar en la última etapa que tiene que ver con la tricúspide y principalmente mostrarles nada, un poco todo lo que hay de tricúspide. No, no voy a mostrarles todo, sino conceptos básicos,
Pero primer paso es entender que la tricúspide la podemos ver tanto en ecografía transtorácica como transesofágica. Y algunas veces, diría que más de las que pensamos, en la ecografía transtorácica se ve mejor que en la transesofágica. Y este es un ejemplo que les traigo, que es un paciente que hice. Si bien este paciente, lo puedo decir, tenía miocardiopatía amiloidótica, ustedes van a decir, bueno, sí, capaz que tenía infiltración de las válvulas y se ve mejor, seguramente, y con esta técnica de TreeView podía verla muy bien a la válvula tricúspide, que es la que ustedes están viendo acá. Acá está la aórtica y acá está la mitral, o parte de ellas. Y nada, en este caso se veía muy bien y me permitía poder analizar qué tipo de tricúspide tengo. ¿Por qué me permite analizar eso? Porque puedo ver bien y definir las valvas, lo mismo que puedo ver en esta vista transgástrica y lo mismo que puedo ver en esta vista medioesofágica, tanto a 5 grados como a 115 en diferentes posiciones, siempre guiándonos por la válvula aórtica. Ustedes como referencia, cuando tengan la válvula aórtica, sepan que hacia la válvula aórtica está la comisura septal anterior, esta es la septal porque está el septum, esta es la anterior y acá abajo está la posterior. Y siempre la arteria coronaria derecha discurre desde la aorta o desde el seno por el anillo tricuspidio. Acá ven la aorta y ustedes analizan, acá está el septum, esta es la válvula septal, esta es parte de la anterior y acá está la posterior. Siempre tienen que tener como referencia anatómica o es bueno tener a la referencia anatómica de la aorta porque nos permite encontrar ya directamente la comisura septal anterior y ahí tenemos la septal y la anterior y la que está en contra o opuesta es la posterior. Pero lo importante es que Rebecca Hahn ya hace algunos años, bueno, no tanto, 3 años, publicó este artículo en JACC junto a... No, este lo publicó ella, después publicó otro con Zamorano que ahora vamos a comentar, que donde en una serie de 573 pacientes, si no mal recuerdo, 570 pacientes aproximadamente, vieron que la morfología valvar de la tricúspide era bastante diferente. ¿Por qué? Porque solamente encontraron en el 54% de esos pacientes una morfología tricúspide, que ellos la clasificaron como T1, perdón, tipo 1, y el restante 46% tenían morfologías diferentes. Por eso traigo este ejemplo, y acá esto yo creo que el año pasado lo puse en Twitter, donde hice la pregunta cuántas valvas tiene esta tricúspide, y algunos dijeron 4, otros dijeron 5, y la verdad que a mí me lleva más para 5, y es la morfología tipo 4, donde veo la septal, donde veo la anterior dividida en dos valvas y veo la posterior dividida en dos valvas. Una muy chiquitita acá abajo donde tengo el cursor. Otros me decían, no, yo veo 4, la anterior dividida en dos, la posterior una y la septal una. Bueno, discutible, pero bueno, era un juego y eso es lo que tenemos que empezar a pensar porque las técnicas percutáneas debemos analizar qué morfología valvar. Cuando hay más de 3 valvas, las técnicas empiezan a ser un poco más desafiantes, por ejemplo los triclips, en comparación con las válvulas tricúspides que tienen solamente 3 valvas. Entonces, acá jugamos un rol donde nosotros tenemos que ser los que vamos a definir con las imágenes qué morfología valvar y nada, cada vez se pone todo un poco más difícil, por eso debemos ser bastante exhaustos en el análisis. Y esto es otra forma de ver y analizar a la tricúspide. Esto es una vista transgástrica donde con el medio del biplano o el explain puedo analizar qué valvas estoy viendo. Yo sé que esta es la anterior y esta es la posterior, porque, perdón, esta es la posterior, esta es la anterior, porque estoy en un trance esofágico, mi transductor está acá atrás, esto es posterior, septal y anterior, y cuando paso el biplano o el explain, yo sé que esta es la posterior y esta es la anterior, y también me puedo guiar porque acá veo el músculo papilar anterior, que es el más importante dentro de la tricúspide, que se continúa con la banda moderadora, y que ya me define que su inserción de sus válvulas, de sus cuerdas, va hacia la anterior. Lo mismo acá, si bien acá quise hacer la demostración de poner la posterior con la septal porque no me daba el ángulo, acá también sigo viendo más que nada la posterior y los músculos papilares posteriores que a veces son bífidos o trífidos y acá veo parte del anterior que continúa con esta valva anterior que veo acá. La idea de esto es poder analizar más que nada el aparato subvalvular en la tricúspide, también es importante porque hay muchas cuerdas y son importantes a la hora de hacer tratamientos intervencionistas percutáneos porque los catéteres se pueden quedar atrapados en esa maraña de cuerdas que tiene la tricúspide, que son muchísimos más que los que tiene la mitral.
Bien. Otro punto importante de las ecografías o las imágenes es estratificar el grado de severidad, y acá esto es lo que decía al principio. Rebecca Hahn y Zamorano han publicado en el 2019 esta nueva estratificación de severidad, ¿no? De agrandar el grado de severo a masivo y torrencial, que tiene que ver con, podemos discutirlo, esto puede llevar a un tiempo, pero lo que ellos plantean es que la clasificación hasta severa es corta, porque el grado de severidad de la tricúspide es muy amplio en valores o en cuantificación. Y a la hora de hacer un tratamiento intervencionista percutáneo, por ejemplo, nosotros podemos tener, si no aumentáramos las escalas de severidad, un paciente que tiene severa, le ponemos un clip o un triclip y y sigue siendo severa en el seguimiento o en el post-intervención. ¿Por qué? Porque estaba en un torrencial y yo la llevé a severa. Entonces, el éxito parece no tener impacto a la hora de transmitirlo, o no puede estar bien evaluado. La discusión, no sabemos si es de la industria o de quién, pero yo creo que en el futuro, y saliendo del problema, y esto también, y esto lo dijo, y lo traigo a colación de lo que dijo Luigi Badano. Creo que la estratificación o los grados de severidad van a ser evaluados en el futuro y no muy lejano por las técnicas de imagen, y seguramente el eco y la resonancia, mediante volúmenes. Y vamos a hablar de volúmenes puntuales. Mi paciente tiene un volumen de regurgitante de 120 mililitros, le pusieron un clip y se fue a 50 mililitros de volumen regurgitante porque le quedó un grado de insuficiencia, y con el tratamiento médico lo llevé a 30 milímetros de regurgitación y con eso lo sigo. Y bueno, y se reinternó y de vuelta tiene 90 milímetros de regurgitación de volumen. Bueno, y ese es un poco lo que seguramente con las técnicas tridimensionales y con los software automáticos de medición. Ya salió este año el nuevo software de Philips de medición por volúmenes de la regurgitación mitral en forma automática por inteligencia artificial. Seguramente esto siga creciendo y vamos a tenerlo para la tricúspide y seguramente para la válvula aórtica y la insuficiencia, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, nosotros cuantificamos a la tricúspide por los métodos convencionales, como es la vena contracta y como es el ORE, pero también usamos en la tridimensionalidad, cuando las imágenes nos lo permiten, hacer el área de la vena contracta, que es lo que juega en las escalas de severidad, ¿sí? En las escalas altas, donde por medio de la reformación multiplanar a partir de una imagen tridimensional con color, nosotros podemos hacer y marcar en esta imagen de eje corto o axial esta área que estamos viendo acá, que es la que nos va a decir qué área de vena contracta, que en este caso es de 0,60 centímetros o de 60 milímetros cuadrados, estaría en un moderado o menos que severa. También podemos cuantificar o podemos analizar el diámetro del anillo y el perímetro, que es lo que ustedes están viendo acá, por medio de la misma reformación que están viendo acá, que no la puse, pero la podría haber puesto para entenderla mejor. Hacemos cortes de planos ortogonales y hacemos esta imagen axial, donde nosotros podemos trazar con el caliper toda la circunferencia del anillo. Esto nos da el perímetro y a su vez también el área, y podemos trazar el diámetro mayor y el diámetro menor. Esta es la nueva herramienta que acaban de publicar en el ACE, el grupo de Chicago, con Juan Contela, que es argentino, que ahora ya está trabajando acá, pero que estuvo en Chicago mucho tiempo, y que ahí hicieron ese trabajo donde se va a presentar el nuevo software o ya se presentó en el europeo, ahora en el stand de Philips, el nuevo software de medición automática, perdón, semiautomática del anillo tricuspidio. ¿Por qué es importante? Porque el anillo tricuspidio se sabe y se ve que tiene mucha variación durante el ciclo cardíaco, y que nosotros midiéndolos en forma bidimensional siempre estamos infraestimando cuando hacemos esta medición de septal a lateral. Eh, ¿Y por qué es importante? Porque muchos pacientes, cuando ustedes ven las guías que van a una cirugía mitral o una cirugía aórtica y tienen un anillo en diámetros bidimensionales mayor a 40 milímetros o mayor a 21 milímetros por metro cuadrado ajustado a superficie, si tienen un grado de insuficiencia tricúspide de moderada a más, deben ser intervenidos de la tricúspide, generalmente con un anillo, para poder cerrar ese anillo. Parece ser que nosotros podríamos estar infraestimando en esas mediciones y decir que los anillos son normales,
porque tienen menos de 40, pero la verdadera historia es que estamos midiendo de septal a lateral y a veces la extensión o la expansión del anillo es de septal a anterior o más lateral y puede ser mayores de lo que nosotros medimos en esta línea roja con el eco bidimensional. Y a su vez también tener presente que cuando tenemos que medir el anillo, lo tenemos que hacer en el fin de la diástole. Generalmente se transmite que hay que hacerlo en el momento que más grande lo vemos, pero ya por diferentes trabajos, hay un trabajo de ADITA también de la gente de Chicago, como este que muestran ahora, el mayor diámetro del anillo se produce en el momento de la fin de la diástole, o ustedes lo pueden pensar cuando se genera la contracción de la aurícula en el electrocardiograma. Y ahí seguramente van a encontrar los mayores diámetros. Este software lo único que hacemos es apretar, marcar los puntos de septal lateral y anterior y posterior en dos vistas diferentes y el software ya calcula tanto en diástole y en sístole todos los diámetros, ¿sí? Nos los marca en el ciclo cardíaco y nos da todos los valores de ese anillo y nosotros obtenemos el mayor. Otro punto importante de las imágenes y la tricúspide es el análisis de los catéteres, y esto sí también es importante. Ustedes saben que la clasificación de insuficiencia tricuspidia hoy se basa en las funcionales, en las orgánicas o primarias y en las asociadas a catéteres. Es la tercera clasificación dentro de la escala de clasificación de causas y se representan entre el 10 al 15% de las insuficiencias tricuspidias. Y es importante porque marcan pronóstico de nuestros pacientes y nosotros con la ecografía transesofágica, tanto bidimensional en una vista transgástrica como tridimensional, podemos analizar bien la relación de los catéteres, sea de marcapasos, resincronizadores o cardiodesfibriladores, con las valvas y si hay interferencia de las mismas, si hay perforación o si hay retracción y podemos plantear la recolocación o la extracción de los catéteres cuando la insuficiencia es de grado significativa y genera alguna sintomatología en nuestros pacientes. Dentro de las intervenciones percutáneas, ya ustedes conocen, hay diferentes herramientas o devices. Los que más están en uso son los tratamientos de borde a borde, los clips, en este caso el TriClip y el Pascal. Y hay también, nosotros tenemos dos casos de TriCvalve, de prótesis valvulares heterotópicas, donde se ponen las válvulas, perdón, en las venas cavas y se genera como una ventriculización de la aurícula. Son pacientes también de muy alto riesgo, con insuficiencias severas a torrenciales o masivas, donde la intervención quirúrgica tiene muy mal pronóstico o alta mortalidad, y son como tratamientos, no sé si decir, pero casi paliativos. Y otras que empiezan a crecer ahora tienen que ver con las válvulas ortotópicas. Se acaba de publicar resultados del EVOQUE, que es la primera, y hay casos también de Intrepid, que son válvulas que se colocan directamente sobre la válvula nativa tricuspidia o un valving ring o un valving valve. Dentro del intervencionismo, la ecografía y las imágenes son también en la tricúspide como en la mitral, como venimos diciendo, sumamente útiles, ¿sí? Son necesarias para poder describir el mecanismo. Acá están viendo imágenes transgástricas, donde ustedes ven directamente las tres valvas. La vista transgástrica es la única vista bidimensional que nos permite ver a la tricúspide en forma completa, las tres valvas al mismo tiempo, ¿sí? La bidimensional. La tridimensionalidad nos permite sí hacerlo, pero la bidimensionalidad, la transgástrica, es la única vista que podemos ver a las tres valvas en forma conjunta. Esto es una vista tridimensional, también de vista transgástrica, donde tenemos la septal, la posterior y la anterior. Y esto es una vista biplano desde un medio esofágico. Acá estamos a 45 grados en un eje corto. Nosotros podemos ver acá la valva anterior con el X-plane. Cuando trazamos sobre la anterior, vemos a la anterior acá y la septal acá. La septal la tienen que pensar que está acá atrás. Y acá está la posterior. Cuando ponemos el X-plane en la posterior, vamos a ver posterior acá y septal acá. Es una forma de ver a las valvas en vistas ortogonales al mismo tiempo.
Bien, con respecto al clip tricuspidio, nosotros tenemos dos casos ya. Este es uno de ellos, donde no voy a describir toda la técnica, pero es muy parecido al Mitra clip, pero quizás un poco más laborioso porque cuesta más generar tratamiento borde a borde o clip de las valvas. Son, como dije al principio, morfologías más variantes valvulares, son valvas más laxas y más finas y a veces pueden no agarrarse, romperse, y la técnica lleva muchísimo más, o entonces muchísimo, pero más tiempo, más dedicación para poder tener un éxito dentro de todo aceptable. Acá lo que estamos viendo es en forma bidimensional con el X-plane y color, ver dónde se está generando el mayor jet de regurgitación. Acá estamos en el medio, estamos viendo parte de la septal y parte de la anterior, perdón, de la posterior. Y acá estamos viendo más de la anterior, o sea que es este caso de acá, y la septal. Acá vemos que la regurgitación es mayor entre la septal y la posterior, y acá es menos entre la septal y la anterior. Entonces el jet está más localizado entre septal y posterior. Es una forma de guiarnos dónde está el mayor problema. Y esto ya es en el momento de descender el clip, o en este caso el triclip, donde ya en este caso hay uno colocado, pero como no, como quedó con una regurgitación significativa, se decidió colocar un segundo triclip y se hizo un descenso. Acá ven el primero y está bajando el segundo. Y con esta herramienta que se llama Multiview, nosotros podemos ir haciendo recortes multiplanales en forma simultánea que se va haciendo el tratamiento, y podemos ver tridimensional y bidimensionalmente en forma simultánea el descenso y el resultado. Acá ya estamos en la parte del color, donde ya están localizados los dos clips, donde todavía no se soltó el segundo, pero ya vemos que la tasa de insuficiencia que está quedando residual es muchísimo menor. No puse un clip previo, lo tenía que haber puesto, pero en el primer clip quedaba mucha insuficiencia todavía y no era efectivo el tratamiento, así que un segundo lo pudo hacer efectivo, y la insuficiencia residual en este caso parecería ser leve. Bien, para mostrarles otro caso más, esto es un Balvin Ring en una plástica tricuspidia, una paciente con una em, miocardiopatía ya muy avanzada, donde tenía insuficiencia tricuspidia, disfunción protésica, disfunción de la plástica tricuspidia significativa, con una miopatía auricular severa. Fíjense en el agrandamiento de la aurícula derecha, lo que es. Acá ven la plástica con anillo y con color el grado de insuficiencia de grado significativo. Acá ven un 3D desde la aurícula, donde nosotros acá vemos el anillo que tiene colocado, que es un anillo completo, no es un anillo incompleto, un semianillo. Y esta es, uy, perdón que esto no funciona, pero esta es la colocación de la prótesis. En este caso se puso una prótesis aórtica en posición tricuspidia. Esto es una prótesis MyValve que se puede poner según las dimensiones que tenga y se pone sobre el anillo tricuspidio. Esta paciente también tenía una válvula, eh, ¿cómo es? Mitral, mecánica y nada, con criterio de inoperabilidad, o sea, inoperable por alta mortalidad, y se puso en la plástica tricuspidia una nueva válvula eh, aórtica, pero en posición tricuspidia, y este es el resultado con el eco transtorácico. Acá hay aceleración anterógrada, esta es la aurícula derecha, estamos al revés acá, y este es el ventrículo derecho, y vemos no hay leak periprotésicos, hay buen pasaje de flujo y no hay insuficiencia. En este caso, el resultado fue óptimo, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros, o lo que se llama un valving ring, ¿sí? Poner una válvula dentro de un anillo protésico. Bien, y por último, creo que me quedé ahí. Por último, dos palabras de la utilidad de la resonancia. La resonancia, como todos sabemos, tiene su fuerte en su medición volumétrica. Es quizás el gol estándar en medir volúmenes y en su caracterización tisular de lo que es las enfermedades del miocardio. Pero nada, requiere de una expertise, requiere de técnicas de imágenes que llevan tiempo. Nosotros con la resonancia podemos analizar, como dije recién, volúmenes y función cuando la ecografía no nos da la información que necesitamos. Podemos analizar patologías valvulares midiendo volúmenes y volúmenes regurgitantes, y podemos, por medio del contraste de fase, analizar esto que estamos diciendo de volúmenes. Podemos analizar valvulopatías como lo hacemos con el eco.
podemos hacer planimetría y también, como dije recién, el crecimiento de la resonancia va hacia el lado de las técnicas tisulares. Hoy hay diferentes herramientas con inteligencia artificial para hacer strain, para hacer perfusión, para hacer análisis o mapping T1, T2, análisis de metabolismo, como ahí les puse abajo, metabolismo, aspectos metabólicos de las estenosis aórticas en lo que es el miocardio, y todo va a, como dije al principio, y vuelvo un poco, a pensar las valvulopatías, no solamente por la enfermedad pura y exclusivamente de la válvula y su mecanismo, que si bien es importante tenerlo en cuenta, analizarlo y describirlo, hay que pensar en las cámaras que son receptivas a esa patología, y las cámaras son los ventrículos, las aurículas, y analizar las miopatías, la afectación de las fibras miocárdicas, porque eso seguramente es lo que nos va a marcar el pronóstico de nuestros pacientes a la hora de intervenirlos y en el seguimiento de cada uno de ellos. Así que nada, con eso termino. Espero no haberlos aburrido mucho. Nada. Excelente, excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla. La verdad que, eh, por lo menos en lo personal, me encantó y nos sirve un montón de cuestiones técnicas para los que por ahí no tenemos ¿cómo es? Este N que vos estás manejando y eso que estás en un instituto grande y con algunas valvulitas todavía cuesta, ¿no? Conseguir la suficiente cantidad de pacientes para ganar experiencia. Sí, totalmente. No, no es fácil, varios motivos. Primero, todavía la evidencia de todas estas nuevas técnicas no es fuerte. Faltan estudios a gran escala, faltan randomizados. Todavía estamos discutiendo si el Mitra Clip sirve o no sirve. Todavía no sabemos cuáles son los resultados óptimos del TriClip. Empiezan a aparecer las nuevas válvulas percutáneas, el Evoque es la nueva válvula que se empieza a publicar, pero son recién todavía resultados de seguimientos cortos. Y por otro lado están los costos de todo esto, ¿no? No tenemos un sistema de salud donde todo esto se pueda cubrir día a día, o sea, es caso por caso, discusión y siempre pensando en los recursos que tenemos y qué es lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? No es que todo esto que se muestra es todo lo que tenemos que hacer. Siempre cuando analizamos esto, cuando hacemos uno de estos casos complejos, todo se discute en un Heart Team, que es una reunión semanal. En nuestro instituto es todos los miércoles, es abierto al que quiera ir y pueda presentar cualquier caso o con alguna duda. Eh, pero se discute y se discute mucho y hay opiniones que confrontan, ¿no? Pero es parte de eso, porque todavía nos falta evidencia. O sea, hay mucho nuevo y seguramente, nada, el tiempo nos dirá qué es lo mejor y qué tenemos que hacer. Tal cual. Justamente con respecto a MitraClip, eh, sé que hace unos días que estuviste en el Congreso de Londres y se presentó el Reshape HF2, un poco tratando de actualizar lo que fue el COAP en el 2019 presentado por Ash, ¿cierto? Tengo Sí. entendido que no vino a traer muchas luces en cuanto a indicaciones. No abrió el espectro, no abrió el escenario en cuanto a indicación de mitraclip. Quedamos un poco estancados en eso, no hay nueva evidencia, si bien fue un estudio no tan grande y obviamente pagado por la industria, pero no hubo mucha diferencia en cuanto a mortalidad, en lo que respecta comparándolo con el COAP, ¿cierto? Y las indicaciones siguen iguales, es así. Sí, a ver, es una discusión que puede ser larga, pero digo, el co-op trial tiene muchos, a mi entender, y por lo que yo vi, tiene muchos puntos, y no lo digo, me conozco a Federico y me llevo muy bien con él, pero tiene muchos puntos en contra. Cuando uno analiza el COP trial a 5 años, el seguimiento a 5 años fueron 11 pacientes nada más, y eso hace que los resultados no sean muy creíbles. Digo, 11 pacientes, ¿qué pasó con el resto? ¿No? 5 años de seguimiento. Eso se presentó el año pasado en el TCT. Ahora se presenta el Reshape, que también viene a mostrar un poco lo que muestran los clips, ¿no? Calidad de vida, disminución de quizás alguna hospitalización, pero tenemos que entender.
como pasó con el Mitra FR, pacientes con malos ventrículos, con miocardiopatía ya asociada, eh, tratemos del problema de la válvula. Yo creo que el problema no es solo la válvula, hay otro problema que es el ventrículo y un poco lo que traté de transmitir en la charla, no solamente por el clip, sino porque tenemos que pensar más allá del problema primario valvular. Hay otro problema que a veces no lo vemos, que es el ventrículo y la respuesta del ventrículo a ese cambio hemodinámico que le vamos a generar. Eh, pero bueno, creo que el último trabajo del Reshape tampoco, como vos decís, nos vino a decir tenemos que ponerle clip a todos los pacientes. No, bajó el grado de grado de severidad de la insuficiencia, se lo puso a pacientes con menos afectación ventricular y con menos grado de insuficiencia, o sea que hay también cosas para discutir en ese trabajo. Yo creo que vamos a necesitar más tiempo. Seguramente, no sé, quizás me equivoque, pero creo que las válvulas percutáneas le van a ganar a los clips. Los clips son terapias que reducen el grado de insuficiencia, pero no la terminan de eliminar, ¿no? O sea, esto cuando hablas con un cirujano se enoja porque nosotros le pedimos al cirujano que la plástica la plástica mitral o tricuspida quede sin insuficiencia. A la plástica mitral no puede quedar con insuficiencia y ellos trabajan para eso, para cerrar la plástica o la mitral y que quede sin insuficiencia. Ahora el mitral clip si queda con un grado de insuficiencia, dos cruces está bien, es efectivo. Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Porque el paciente sigue teniendo insuficiencia y no sé eso qué pasará en el seguimiento, habrá que ver, habrá que esperar. Veremos a 10 años cuáles son los resultados. No sé si el COAP, porque le quedaron 11 pacientes, que va a pasar a 10 años, pero estos trabajos deberían, como fue el TAVI, que al principio lo discutimos y los diferentes trabajos del partner nos fueron dando evidencia, bueno, habrá que esperar 10 años de MitraClip, 10 años de válvulas percutáneas y qué son los resultados. Ahora, tendríamos que exigir de las dos formas iguales, ¿no? En mitral clip hay que exigirle, como le exigimos al cirujano cuando nos repara una mitral. Pero bueno, yo creo que, por eso creo que el tiempo le va, a las válvulas percutáneas le va a dar un espacio y seguramente si eso crece me parece que va a ser mejor que un clip o va a ser más, ¿cómo decirlo?, más eficiente porque la percutánea le va a sacar la insuficiencia al paciente, le va a sacar el problema y el clip todavía sigue siendo algo no totalmente concluyente, ¿no?, en la reparación. Pero bueno, nada, creo que habrá que esperar. Excelente. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta antes de dar por terminada la charla. Bueno, muy bien. Muchas gracias Mañana, nuevamente, Pablo. no, mañana si quieren, nosotros tenemos un Ateneo también semanal, que son los miércoles de 1:30 a 3, es abierto. Pueden encontrar el link en la página del ICUA. Mañana justo vamos a discutir 4 trabajos de la europea, uno va a ser el Reshape. Pero bueno, después los Ateneos semanales son con casos clínicos, son muy divertidos y nada, al que le interese, están todos invitados. Eh, en esa charla está el doctor Ricardo Ronderos, que es conocido para los que hacemos imágenes. Y bueno, nada, invitados abiertos a que participen. Así que nada. Perfecto, gracias. Gracias por la extensión de la invitación. Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, muchas gracias, Ah, gracias Daniel, gracias a todos y tengan buenas noches. hasta la próxima. Chao, chao. Excelente, excelente. Gracias, doctor. Bueno, buena semana para todos. Muchas gracias.